mis disculpas por este método primitivo, pero estoy en una conferencia, en un seminario en la Universidad Católica, pero no quería dejar de presentar a Alejandra Svetats. Alejandra es la directora de Cuele, es nuestra alma mater, es quien imagina y organiza todas las actividades de la escuela y en particular de Cuele. Alejandra tiene una carrera académica y de servicio público brillante, también es el alma mater de buena parte de todas las capacitaciones que se hacen a nuestros legisladores, ha sido subsecretaria de Relaciones Parlamentarias en la jefatura de gabinete y es realmente la persona que nos ayuda, nos dirige y nos orienta en nuestro trabajo de formación. Así que Ale, muchísimas gracias. Lo de hoy hemos hecho 2 charlas para presentar el sistema institucional y ahora vamos directamente a cómo se hacen las leyes. No recuerdo exactamente el título ahora, vos lo vas a decir, Ale, pero el título tiene que ver con cómo hacer leyes y ordenanzas. Esto es lo que todos ustedes necesitan para tener éxito en el camino que ahora emprenden. Así que, como siempre, vamos a subir en el chat los modos de conectarnos. Ustedes podrán hacer las preguntas que quieran, que serán contestadas por Alejandra. Así que, de vuelta, disculpando la precariedad de mi presentación, Ale, todo tuyo, muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias por la presentación, pero no podría hacer nada sin tu apoyo, así que creo que es compartido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Veo que somos muchos y de distintos lugares, como siempre. El título de la charla de hoy tiene que ver con la construcción política y técnica de la ley o de las ordenanzas. La metodología va a ser la que usamos siempre, es decir, vamos a hacer una introducción, que la voy a hacer yo, y después vamos a tener preguntas, pero si quieren en algún momento, porque algo no les queda claro, necesitan preguntar, pueden interrumpir levantando la mano y Guillermo les va a dar el micrófono. Lo que vamos a empezar haciendo con las instrucciones que nos va a dar Guillermo es contestar una mínima encuesta de muy poquitas preguntas que prácticamente no tienen que pensar nada, salvo tal vez la tercera. Así que si te parece, Guille, ponemos la primera y creo que con 30 segundos es suficiente. No, no se puede, Ale, porque Eduardo está conectado con su usuario, así que... Ah, bueno, entonces lo vamos a dejar para la próxima. Era un poco divertido, pero bueno, no vamos a poder. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes son concejales? ¿Son asesores de concejales? ¿Son... ¿Me desconecté? No, vale, se sigue escuchando. Ah, no, porque me pareció, tengo problemas con internet por ahí. ¿Cuántos de ustedes son concejales? ¿Cuántos de ustedes son asesores de concejales, legisladores provinciales, legisladores nacionales o asesores de legisladores nacionales y demás? La idea de esa pregunta, que bueno, nosotros podemos saber de los inscriptos quiénes tienen ese cargo, pero no sabemos quiénes están presentes hoy, por eso queríamos preguntarles a ustedes directamente. En realidad, ahí está, ahí pude. Ahora sí, estamos. A ver si contestamos.
Veo que no se mueve, así que podemos finalizar. Bueno, tenemos concejales en un 18%, asesores de legislador nacional un 7%, asesor de legislador provincial un 6% y asesor de concejal un 12%. El resto, el 57%, o sea, la mitad, son otros, así que cabría preguntarles de qué trabajo, qué oficio o qué actividad o cargo o función realizan, pero en realidad me imagino que todos aquellos que no forman parte del órgano legislativo de alguna manera han estado en contacto con las normas, así que ya les voy a contar cómo también esta capacitación les ha de servir. Pasamos a la segunda, Guille. La pregunta es si han participado alguna vez en la redacción de leyes, ordenanzas, estatutos, contratos, etc. Muy bien. Acá tenemos un poquito más parejo, tenemos más gente que ha participado en la redacción de leyes, estatutos o contratos que los que no han participado, así que vamos a poder entendernos de manera más simple. Guillermo, si ponemos el PowerPoint, así empezamos. Muy bien. El título, como ustedes ven, bueno, hay alguien que dice que pide perdón porque no está en una reunión equivocada, lo invitamos igual a que se quede si quiere, no hay problema. El título es La construcción política y técnica de la ley. Pasemos a la primera. Cuando yo hable de ley, es lo mismo que si me estuviera refiriendo a una ordenanza, de igual manera que si me estuviera refiriendo a una ley provincial. El viernes pasado estuve en el Foro de Legisladores de Córdoba y un municipalista dijo, no entiendo por qué lo nuestro se llaman ordenanzas, cuando en realidad tienen las mismas características que una ley, y por qué nuestros poderes se llaman departamento ejecutivo y departamento legislativo, cuando en realidad son verdaderos poderes. Y la verdad que es así. Por eso todas las veces que yo me refiera a lo largo de esta charla a la ley, o me voy a estar refiriendo a una ordenanza, a una ley provincial. A veces el tema de que tengo tantos años de trabajo en el Congreso de la Nación, por defecto tiendo a hablar de leyes. La ley, dice acá esta filmina, es el producto final de un proceso intelectual. Ese proceso comienza con la identificación de una demanda social articulada, una marcha, una presentación en los medios, una presentación de ONGs, puede ser por una necesidad social insatisfecha que es detectada por el legislador o por su equipo de asesoramiento, o puede tratarse de la necesidad de implementar una determinada política pública. Lo que esto nos está diciendo ya que hay distintos tipos de leyes u ordenanzas. Hay leyes que tienen que ver con lo que es legislación y que legislan en nuestro ámbito privado, y hay leyes u ordenanzas que tienen que ver con nuestro ámbito público, como una ordenanza presupuestaria, como una ley de presupuesto, como una ley u ordenanza que establezca algún organismo determinado. ¿Cómo continúan? Luego, bueno, una vez identificado esto, el legislador tiene que tomar una decisión. Su decisión es si va a poner o no en funcionamiento el proceso de formación y sanción de las leyes o de las ordenanzas. Pero esa decisión que toma es una decisión que lo va a hacer evaluándolo
de acuerdo a una serie de valores que la sociedad a la cual él representa mantiene, o incluso valores propios. Por lo tanto, esta decisión se tamiza en una escala de valores. Y luego va a finalizar decidiendo la presentación de un proyecto que luego de su trámite correspondiente va a tener su sanción y su publicación. ¿Alguien preguntó quién redacta las leyes? En realidad, la forma de redactar en nuestro país es descentralizada. Nosotros no tenemos ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal, ningún organismo que vayamos y como legisladores les llevemos un tema y ellos produzcan la norma. Lo tienen así en Inglaterra, lo tiene así Estados Unidos, y después hay otros parlamentos que tienen organismos que nos ayudan a la redacción. En el caso nuestro no es tan así, pero lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver en las distintas clases que tendremos el año que viene. En este proceso entonces se relacionan dos funciones básicas, la del decisor político y la del técnico. Y ustedes me van a decir, pero en el Consejo estoy yo solo, o sea, no soy yo solo, en la legislatura soy yo solo, no tengo equipo, por lo tanto no tengo técnicos. Está bien, lo que pasa es que hay que tener en mente estas dos funciones para entender cómo se redactan las leyes. ¿Pueden estar concentradas en una misma persona? Sí. ¿Es eso agotador? Sí. Lo ideal sería que hubiera alguien que nos ayudara en la redacción de las normas. Pasemos. Entonces, vamos a hablar de la construcción política y de la construcción técnica del texto normativo. Partimos entonces de la interpretación de la demanda, como les contaba, la presentación del proyecto y el tratamiento en comisiones y en el plenario, porque en todas estas etapas hay cuestiones de redacción, de dinámica, de lógica interna, de una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Pero me detengo acá para comentarles algo. La decisión política del legislador que puso en marcha el proceso es una legislación en principio individual, pero se va a convertir luego en una decisión política colectiva, porque ese proyecto que ingresó lo va a mirar la comisión y la comisión va a decidir si lo quiere tratar así como está, lo quiere rechazar o quiere hacer un nuevo proyecto que inclusive puede ser contradictorio al que escribimos. Pero luego la comisión le va a aconsejar al recinto y el recinto va a hacer lo mismo. Va a decidir si va a tratar lo que le dice la comisión, lo va a modificar, lo va a rechazar o inclusive va a tratar otro. Por lo tanto, la decisión evoluciona de lo individual a lo colectivo. Y dos cosas importantes acá. El proyecto, una vez que ingresa, ya no es más del legislador o concejal. El proyecto es del cuerpo. Por lo tanto, si uno lo quiere retirar, tiene que pedir autorización. Y la segunda cuestión es que cuando nos vamos a poner en marcha un proceso de formación y sanción de ordenanzas o leyes, estamos generando expectativas en la sociedad que si después o antes nosotros ya sabemos que no lo vamos a poder lograr la sanción, tenemos que advertírsela al ciudadano, porque la desazón es muy importante y genera muchísimos problemas. En mi experiencia, un legislador que anticipa que le va a ser muy difícil o casi imposible sacar la norma, pero que igual la está presentando porque se le ha pedido, en realidad no tiene, digamos, no produce en la ciudadanía una desazón, sino todo lo contrario. Pero aquel que miente, sí. Sigamos con la próxima. Les voy a preguntar ahora a ustedes, ¿por qué no ponemos la próxima encuesta, Guille? Estos temas son buenos, pero llevan su tiempo. ¿Cuál cree usted que será o es su mayor dificultad al redactar normas? ¿La escasez de información, la falta de asesoramiento, la carencia de experiencia y habilidades para la redacción?
Muy bien, tenemos el 48% está preocupado por las habilidades para redactar, el 40% por la escasez de información y por falta de asesoramiento un 12%. En realidad, todas estas cuestiones son importantes. Volvamos al PowerPoint. ¿Cómo se construye la decisión política? La decisión política se construye a partir de estas cuestiones sobre las cuales los he consultado a ustedes. Les he consultado si se requería información y ustedes han contestado que sí, si se requería asesoramiento y también es así. Lo he dividido acá en externo e interno, después le cuento de qué se trata, pero no les he preguntado nada acerca de lo que yo denomino factores personales, ni tampoco de los recursos técnicos. Pasemos, Guillermo. ¿Cómo elabora la decisión política un legislador? ¿De qué manera? Bueno, parte de sus propias vivencias, es decir, en primer lugar, una vez que se informa sobre el tema, lo que va a hacer es tratar de tomar esa decisión que les dije que se tamiza en una escala de valores y que tiene por miras, por supuesto, el bien común y el interés general, no el particular, pero va a influir en esa decisión sus propias vivencias. No va a ser lo mismo un legislador que tiene que tratar un tema de educación sexual, si es que es un creyente practicante o si no lo es, una persona que tiene que tratar un tema de paternidad, si es progenitor o no lo es. Es decir, todo eso va a influir en una parte en esa decisión, pero también va a influir la forma en que conoce y las características que tiene sus propios representados, así como los conflictos de intereses que saben que en su propio distrito y representación existen. Lo va a influenciar también sus conocimientos, legos o expertos, es decir, su profesión, su oficio, su actividad laboral. Lo va a influenciar también las necesidades que ella haya visto en grupos y comunidades más desvalidas. Su ideología es muy importante también porque va a tener un papel protagónico su experiencia parlamentaria, y lo que dejo para el final es su formación ética. Pasemos. Pero acá quiero que se detengan en esta filmina, después ustedes van a tener todo este material, porque hay algo que yo he aprendido, digamos, o por lo menos la experiencia me ha demostrado, sentada, por ejemplo, mirando a la gente, a los legisladores debatiendo, y a veces uno dice, pero ¿por qué está tan complicada la discusión si en realidad están hablando de lo mismo? Y lo que llegué a la conclusión es que el problema aquí son las percepciones que cada uno tiene sobre la situación en la cual está participando. Y acá hay muchos trabajos hechos sobre lo que se llaman modelos mentales o mapas mentales, que tienen que ver con las propias experiencias que cada uno se construye. Como estos modelos, estos son propios, entonces son únicos, es posible que no coincidan con los de los demás y por lo tanto sean diferentes. Para explicar esto siempre uso un ejemplo que es de estos autores que están mencionados acá, que cuentan que un papá y su hijo fueron a un desfile de carrozas de flores. Cuando terminó el desfile, el papá le preguntó a su niño, le dijo en realidad, ¿te gustaron las flores? Y el niño le contestó, qué fantásticos eran los camiones. Estaban los dos en el mismo lugar, al mismo tiempo, frente al mismo evento, pero uno prestó atención a una cosa y el otro prestó atención a la otra. Ahora, ¿por qué me importa a mí contarles cómo se forma la decisión política? No es para hacer un estudio psicológico del legislador, sino que porque después cuando veamos negociación, nosotros tenemos que conocer todo esto cuando estamos sentados del otro lado y queremos impulsar un proyecto para ver si vamos a contar o no con el apoyo de nuestro colega que tiene una posición diferente. Por eso esto es muy importante de verlo, las percepciones que cada uno tiene sobre la situación. A veces hay que hacer lo que dicen los mediadores, alejarse un poco del debate, mirarlo un poco desde afuera y ver de qué manera se puede volver a intervenir para llegar a alguna solución al conflicto. Pasemos. Entonces, factores personales, pero si decidiera por factores personales y por sus propias percepciones, estaríamos en algo demasiado, digamos, haría lo que quiere y no lo que en realidad está llamado a hacer.
Por eso lo que hace es recurre a buscar información. Hoy en día la información está en todos lados y por eso es peligrosa. La información debe ser siempre chequeada y chequeada en sus fuentes. Un legislador debe siempre acceder a información de tipo oficial, o por lo menos cuyos autores absolutamente conoce. Cuando uno encuentra la información tiene que leer un poquito de quién es el que está escribiendo, o sea, mirar el currículum. Wikipedia para esto sirve bastante, entonces por lo menos uno se interesa, porque a veces uno usa información que justo esa persona escribió y le parece que sirve, pero en realidad esa persona sostiene una postura totalmente diferente a la nuestra. Lo que pasa es que justo en ese momento estaba escribiendo algo que no sirve. Y el asesoramiento, que también lo ideal sería que tuviéramos un equipo fantástico de asesores y que tuviéramos científicos que nos ayudaran para legislar con evidencia científica, pero eso sabemos que no lo tenemos. Entonces, a nivel nacional, por ahí hay algunos organismos más importantes, a nivel local no los tenemos, pero sí tenemos algún secretario importante, algún funcionario de una legislatura. Acá hay uno que vi hace un ratito y que es un asesor de primera en términos parlamentarios y un gran amigo. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, formamos una red informal de asesores. Nos asesoramos con las personas que necesitan de nuestro proyecto, con las ONG, con los grupos de presión que nos traen la información, con la información que trae el gobierno y con, si tenemos algún organismo interno de asesoramiento, nos informamos. Mejor para nosotros. De cada uno de estos temas juntamos la información que nos dan. Y la información y el asesoramiento que necesitamos es la que nos ayude a poder justificar y motivar, o sea, dar la razón de cada uno de los artículos de nuestra ordenanza o ley. Pasemos, esa es la cantidad justa. Pero, por suerte, aparte de los factores personales, información, asesoramiento interno y externo, hay recursos técnicos para tomar la decisión. Y estas son las llamadas listas de verificación o checklists. Están disponibles en internet por todos lados, tienen colores, porque los países le han puesto colores, están las listas azul, la alemana, la verde, es decir, el instituto en el cual yo he trabajado muchos años, tenemos unas listas naranjas, es decir, cada uno tiene un color para estas listas de verificación para distinguirlas. Les voy a mostrar en la próxima filmina un tipo de lista de verificación. Pasemos. La cuestión sería esta, son una serie de preguntas que uno tiene que responder. Estas preguntas están hechas. Por supuesto que si nosotros entramos en internet y las copiamos, algunas no se van a ajustar a la dimensión o a la competencia de nuestro órgano. Por eso tenemos que tomarnos un día para poder armar nuestro propio checklist o lista de verificación. Entonces, la primera pregunta que seguramente todos vamos a poner, si es necesario legislar para dar solución al problema. Recuerdan que les dije que no hay que generar expectativas y que aparte el proceso es muy costoso, a lo mejor la solución no está en una norma, está en una gestión. A lo mejor la solución está en una mediación. Pero ¿qué pasa? El tema es que nos dicen, no, pero un legislador tiene que hacer proyectos y después le van a dar un premio a fin de año porque hizo 50.000 proyectos. Pero no es importante que haga 50.000 proyectos. Es importante que los proyectos que haga se sancionen. Y a lo mejor basta con un proyecto, depende de la envergadura. Quien hace un código, por ejemplo, tributario, es suficientemente importante como para dedicarse a eso gran parte de su mandato. Lo que el legislador tiene que tratar de ser, por lo menos en lo que a mí me parece, es opinión personal, es ser un especialista en el tema que trabaja. Es decir, que todo el mundo sepa que si tal tema se va a tratar o hay dudas, hay que buscar a tal legislador, que los medios sepan que es tal legislador el que sabe, y que sea invitado a hablar cuando haya que hablar en seminarios, congresos por ese tema. La segunda pregunta es si se ha interpretado correctamente la demanda, cuál es el problema planteado. Bueno, esto hay que ser muy cuidadoso, a veces una incorrecta, no, a veces no, siempre una incorrecta interpretación nos lleva a un proyecto mal redactado. Existen otras alternativas de solución, podemos verlo.
es preciso actuar ahora. Esto también tiene que ver con la oportunidad. A lo mejor ahora no es la oportunidad. La oportunidad de presentar su proyecto es en otro momento, no al final del año parlamentario, sino al principio o en una época específica por alguna razón. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que a veces hay legisladores que presentan los proyectos simplemente para dejar sentado una postura, plenamente conscientes de que el tema no se va a tratar, que no es la oportunidad. Cuando se presentaron los primeros proyectos sobre el divorcio, se presentaron muchísimo antes de que el divorcio en la Argentina llegara, es decir, 30, 40 años antes. Sin embargo, esos legisladores, fundamentalmente socialistas, sentaban ahí su decisión sobre los proyectos que querían tratar. ¿Cuáles son las personas y sectores afectados? Muy importante este tema, porque este es el cuento de la Cenicienta, de la Cenicienta no, de la Bella Durmiente, que a lo mejor algunos se acuerdan, que la Bella Durmiente la duerme durante mucho tiempo la hada madrina que no fue invitada a la fiesta. A los proyectos los duermen los que no participan. Es preferible que participen todos, aunque tengamos un debate más arduo, que dejemos a gente afuera. Bueno, y así siguen y podríamos tener, estos checklists llevan entre 50 a 60 preguntas. Si uno contestara a todo esto, podría de esa manera ver si su decisión política se ha ajustado a determinados parámetros. A ver, pasemos. Y acá hay un tema que siempre, por lo menos yo me preguntaba, y que traté de entenderlo, y que ahora tengo que volver a estudiarlo, sobre todo porque escuchaba ayer a Natalio Botana, que hablaba justamente de este tema en televisión, y coincidía yo con lo que decía, pero necesitamos reverlo. ¿Por qué? ¿Cómo decide en relación con su representado? ¿Hace exactamente lo que el representado quiere? ¿Hace exactamente lo que sus votantes le dijeron o no? Bueno, aquí hay un trabajo hecho por Hannah Pitkin que es bastante interesante sobre el tema, que analiza distintos tipos de representación y en un extremo pone lo que se llama el legislador mandatario y en el otro extremo el legislador independiente o fiduciario. El mandatario es el que cumple estrictamente con lo que se le ha pedido. El legislador es un legislador generalmente nuevo que viene de una campaña electoral, que ha hecho promesas electorales y que tiene determinadas cuestiones que su partido tiene que llevar adelante. Por supuesto que también es mandatario cuando durante su gestión se produce alguna consulta popular o una iniciativa popular y tiene que tratar ese tema. Hannah Pitkin lo ejemplifica con una soga, ¿no? Entonces pone en un extremo al legislador mandatario, en el otro extremo pone al legislador independiente. Y lo que dice es que a medida que se va avanzando en esta soga hacia el centro, el legislador comienza a ser más independiente. ¿Por qué? Porque ya empieza a tratar algunos temas como cree que su mandatario hubiera querido que los tratara, pero no con una consulta directa. Y al final ya está el legislador independiente, aquel que tiene que legislar por encima de la decisión de sus representados, pero persiguiendo el bien de sus representados. A veces un legislador tiene que tomar una decisión que no le gusta a la gente, pero que él está convencido y su partido están convencidos de que es la única solución. Y tiene que hacerlo. Generalmente el legislador que actúa en este nivel es un legislador más avanzado, con mayor experiencia parlamentaria. Natalio Botana decía ayer que la crisis de la representación es tal que hoy cada uno, con un teléfono, siente que no necesita representantes. Entonces, que va a haber que idear nuevas formas para que la gente pueda participar, porque este sistema o este esquema de la representación directa, a través de la representación mediatizada por los partidos, está siendo atacada desde varios sectores. Pero bueno, es un debate que nos tenemos que dar. Pasemos a la otra. Me gusta hablar de esto, y la Filmina no está bien, si podemos hablar de calidad en la decisión política.
Acá están los concejales muy preocupados por sus asesores. Si me esperan al final de esta primera parte, yo les cuento qué pueden hacer y no entrar en pánico. ¿Podemos hablar de calidad política de la decisión, de calidad de la decisión política? Sí, absolutamente sí, podemos hablar de una decisión política de calidad. Y aquí tomo a un trabajo que fue realizado por el doctor Fermín Pedro Bertone, no, me equivoqué con el hijo, Fermín Bertone, que está en internet, que lo pueden tomar, o si a alguno le interesa, yo después se lo paso. Pasemos a la otra filmina. ¿Qué dice Bertone? Bertone dice que una decisión política es de calidad cuando es adecuada para resolver el problema que la motivó. Ya sabemos todo, vimos anteriormente que necesitamos identificar bien cuál es la demanda, identificar bien cuál es el planteo que se ha hecho, identificar bien cuál es la solución. Y por lo tanto, decidir el legislador en base a lo que sea adecuado para resolver el problema. Si es oportuno en el tiempo. Bueno, les comenté que a veces el legislador presenta temas que sabe que en ese momento no se van a tratar, pero otras veces pierde la oportunidad de presentarlos porque y pierde, digamos, demasiado tiempo en la investigación. Yo me puse a pensar cómo se hacía para poner un límite a este tema de la investigación, porque uno cada tema es distinto, la información es muy grande y uno podría, en todos los casos, digamos, tardarse años estudiando cada tema. Y aquí me gustó un consejo que da el ya fallecido Colin Powell en los Estados Unidos. Él tiene libros muy importantes sobre estrategia, ustedes saben que fue muy importante en el tema de la defensa, ministro de Defensa y demás de los Estados Unidos, y él dice que cuando uno tiene menos del 40% de la información disponible sobre un tema y toma una decisión, es irresponsable. Y si tiene más del 70%, perdió la oportunidad de tomarlo. Entonces, tendríamos que estar entre un 40 y un 70. ¿Y cómo lo graficamos esto? Con algo que les dije hace un rato. Si yo tengo un proyecto que redacté y tengo 10 normas y puedo explicar cada una de las normas y puedo fundamentarla y puedo, digamos, completarla con una explicación, creo que ya tengo la suficiente información. Éticamente aceptable. Este es un tema central y sobre el que voy a volver al final, porque hasta ahora siempre los que nos hemos dedicado a la técnica legislativa, los que vienen a las charlas de técnica legislativa, se preocupan por la parte formal, es decir, lo que se llama la racionalidad formal. Nos interesa la calidad del lenguaje, la lógica interna de la norma, es decir, que no haya contradicciones. Y miramos mucho todo el tema de cómo se inserta en el ordenamiento jurídico, pero no estamos mirando lo que es su contenido y lo que tiene que ver con también durante el proceso, digamos, la forma en que ese proceso de sanción se llevó adelante. ¿Y qué dice Bertone? Tiene que ser éticamente aceptable. ¿Y cómo es éticamente aceptable? Bueno, él da una fórmula, él dice, creemos que un texto normativo es éticamente aceptable cuando respeta la Constitución y el listado de derechos humanos. Esta es la misma posición que tienen filósofos importantes como Adela Cortina, que dice, en España basta con la lista de los derechos humanos para estar dentro de lo que denominamos justo. Y de la misma manera hay otros autores que dicen, bueno, esto también tiene que ver con los valores propios de la comunidad en ese momento determinado. Pero no solamente en cuanto a cómo se tomó la decisión, sino también en cómo se formó la decisión a través del proceso, y aquí hay algo nuevo que están interviniendo los tribunales en Europa, sobre todo en España y en Alemania, que es mirar si durante el proceso la deliberación fue democrática, no solo el contenido, sino si la deliberación fue democrática. Si todos pudieron hablar, todos pudieron exponer su posición y se llegó a una votación que cumple con las demandas de un sistema democrático. Y luego dice Fermín Bertone,
si es viable en su aplicación, es decir, si yo hago un proyecto y sancionamos una ley que no se puede aplicar porque no hay recursos o porque es absolutamente imposible de aplicar, en realidad no va a ser viable, voy a tener una norma que no sea eficaz ni eficiente. Para eso habría que hacer estudiar un poquito, antes de sancionar la norma y de presentar el proyecto, si esto va a ser posible que en la práctica se lleve adelante. Luego, si tiene fortaleza, esto es bastante importante, es decir, si fue consensuado políticamente en el ámbito de mi órgano legislativo y si es apoyado por la población. El Congreso tiene que ser visto. Ustedes la otra vez cuando hicieron las nubes de palabras, no pusieron que la facultad principal del concejal o del legislador era legislar, y me parece bien, porque no es la principal, y aparte es algo que hay que dejar de legislar porque ya estamos hipercontaminados de normas. Porque no solo legislamos en todos los niveles, sino que legisla la agencia, la FIP, el Banco Nación, legislan todos, y bueno, entonces el ciudadano común, ¿qué hace? Crea su propio derecho, porque no puede entender, si no tendría que tener un abogado todo el tiempo diciéndole, y ni los abogados tampoco lo sabemos, en realidad toda la normativa que está vigente. Entonces, es importante ver el Congreso como un órgano técnico de sanción de normas, pero como un órgano de acuerdo. Y me gusta una frase de un autor importante neozelandés que está muy a favor de los órganos legislativos y que lleva una cruzada contra el órgano judicial en cuanto al detrimento que siempre ha caído sobre nosotros, como que algo sospechoso, como somos un ámbito, como esa historia que dice que al que hace las salchichas no hay que preguntarle con qué las hizo. Bueno, más o menos parece que a los que hacemos las leyes no tendríamos que contar mucho cómo lo hacemos, y eso ha sido realmente malo para los órganos legislativos y para también para el legislador en cuanto a la forma en que es mirado por la sociedad. Entonces, ¿qué dice Waldron? No es el lugar de los acuerdos, sino que es el lugar donde se administran los desacuerdos, que me parece que también es súper interesante. Pasemos a la otra. Decisión política apoyada por la población, y lo hago rápido, es, para que tengan ustedes más o menos una idea, es la iniciativa legislativa particular. Cuando tenemos una iniciativa, cuando la gente junta firmas, perdón, la particular no, cuando tenemos un proyecto que presenta a la gente, que lo lleva, que lo trae con firmas y demás, bueno, hay una iniciativa ahí que estaría diciéndonos qué es lo que está apoyando la población en ese momento. Cualquier particular puede ir con su proyecto y dejarlo en la mesa de entrada de un congreso. La iniciativa legislativa popular no, ya es la que establecen las leyes nacionales o provinciales, y ya tiene todo un proceso que necesitamos firmas, todo un proceso mucho más formal y que después debe ser tratada por las cámaras. La consulta popular, que ahora está otra vez digamos, se está pensando nuevamente en este tema, que hace que el Congreso o el Ejecutivo le pregunte a la gente qué opina sobre determinada cosa. Y puede ser vinculante, en este caso, que es la única situación en que la ciudadanía puede vincular al Congreso o al órgano legislativo, o puede ser no vinculante. Las audiencias públicas, donde es posible escuchar lo que la gente quiere, y la elaboración participativa de normas, que es un proceso que lleva el Poder Ejecutivo Nacional para elaborar algunas leyes, que lo pone en internet y empieza a consultar a la gente, a veces es abierto, a veces cerrado, va escuchando por internet o en reuniones, en talleres, y va armando las normas. Y acá separé algo que no existe en realidad, pero que sí yo lo he visto funcionar en otros lados, y que me gustaría contárselos porque les puede ser útil. Hay un instituto que se llama la Agenda Legislativa Priorizada, que es un instituto que usan algunos parlamentos, donde a principio del año parlamentarios le preguntan a la gente sobre qué temas o qué proyectos quieren que se trate de ese año. Después, políticamente, la comisión de labor o la reunión de los jefes de bloques o de portavoces, como se llaman en otros parlamentos, eligen una cantidad de temas y durante el año tienen que informar a la ciudadanía cómo lo están tratando. No es necesario que lo sancionen, pero ponen en cabeza del presidente de la Cámara que periódicamente informe a la ciudadanía si está tratando el tema o si no lo están haciendo y por qué. Pasemos a la otra.
Me queda por último la construcción técnica de la ley, que voy a ir muy rapidito porque lo van a ver ustedes, una parte en la charla de la clase que viene y la otra parte la van a ver durante un curso específico el año que viene para quienes quieran seguirnos. El técnico legislativo debe respetar la decisión política, por supuesto, es un traductor de lo que el legislador le dice. Tiene que tener en cuenta el destinatario final cuando escribe. No se escribe lo mismo una norma tributaria que la van a leer los contadores que una norma, por ejemplo, de servicio civil obligatorio que lo va a leer la madre de los chicos, de los adolescentes. Debe crear un texto preciso, claro y conciso. 3 cuestiones absolutamente necesarias. Conciso porque no debe ser extenso, claro porque el lenguaje debe ser entendible, preciso porque se debe referir al tema. Cuando ustedes dijeron que les preocupaban las habilidades para redactar, estoy seguro que todos ustedes redactan. Lo que pasa es que las leyes o las ordenanzas se asustan por un tipo de terminología que tienen, que yo les diría que hasta es barroca. Hay un lenguaje jurídico que sí hay que respetar, porque es el de los códigos o de la Constitución, pero después hay una forma de redactar que nos quedó a nosotros de la época del 1900 y que en realidad no es la forma de redactar hoy en día. Por eso hoy en día hay ya una red nacional en el país de lenguaje claro que está tratando de transmitir, digamos, enseñar cómo redactar de manera sencilla y clara. Luego guiarse por las reglas de técnica legislativa, ya van a ver la semana que viene un pantallazo de esto, pasemos al otro. Es muy importante que el técnico tenga habilidad intelectual para extraer lo principal del conocimiento experto, no solo el técnico, sino el legislador, porque como la cantidad de información es tan grande, uno tiene que adquirir una habilidad de lo que le están diciendo, poder extraer aquello que es lo que necesita exclusivamente para la norma que está redactando. Capacidad de investigación, ya lo hablamos, capacidad de seleccionar y procesar antecedentes, y también tener en cuenta que la fundamentación, tanto del proyecto como después en la comisión, como después en el recinto, es parte central que hace a la ética, a la argumentación, a la racionalidad ética de la decisión. Antes de pasar, a ver si tenemos otro filmina, capacidad de trabajar en equipo, porque no es solo el técnico que redacta, hay asesores, hay gente que está la ONG que se acercó, está el grupo de presión y demás, y la humildad para aceptar revisiones de su trabajo, porque el técnico no ocupa el lugar del decisor político. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. El decisor político solo es el legislador. No debe el técnico invadirle el ámbito de la decisión política, porque entonces no legisla. No estamos en un gobierno de políticos, sino en un gobierno de tecnócratas. Bueno, paremos aquí y a ver las preguntas, porque después termino con la segunda parte que tiene que ver con deliberación y argumentación. No sé, Luciano. ¿Estamos por ahí? Te veo muteado. Lu. Bueno, ahí está. No podía habilitar el micrófono. Sí, escucho. Y la última, Ale. Fernando pregunta si las fundaciones de los partidos no deben ayudar a redactarlas. Absolutamente. Sí, hay distintos niveles de asesoramiento y uno tendría que tener el asesor. Si uno puede tener un asesor particular que lo acompaña, es fantástico, pero también está el resto de la gente del partido, también están los concejales o legisladores anteriores, también está el secretario o funcionario de la comisión, todos pueden formar esa red para asesorar y para redactar. Sí. Y les cuento que a la gente le gusta participar, o sea que no hay que asustarse para pedirle participación. Ahí tiene la mano levantada Graciela Fernández. A ver, Graciela. Sí, pero me tiene que desmutear. Ahí está. Bueno, yo hice varias preguntas. Soy contadora y por eso presto atención a todas las leyes impositivas.
Yo he notado que muchos legisladores, cuando aprueban leyes, ¿no? Recuerdo la última modificación importante con la ley de solidaridad, que modificaron, entre otras cosas, bienes personales. Cuando los periodistas, cuando salían de la sesión de aprobación, les preguntaban, no tenían la menor idea de lo que habían aprobado, y mucho menos del impacto que tenía. Por esa forma, bueno, crean impuestos que son confiscatorios. ¿Qué más? A ver. Bueno, a ver, ¿por qué pasa eso? En Sí. primer lugar, en un órgano legislativo tan grande como te estás refiriendo vos, que es la Cámara de Diputados, las tareas están acordadas. Entonces, por eso se distribuyen en comisiones y se distribuyen sobre los temas. Por eso cuando vos escuchás al miembro, lo que se llama el miembro informante de la mayoría, el miembro informante de la oposición y los legisladores que han hecho observaciones, son los que pertenecen a las comisiones cuya temática está en debate. En otros países directamente los otros legisladores ni siquiera van al recinto, solo vienen a votar. O sea que es la comisión de presupuesto o la comisión de finanzas la que va a estar trabajando, y estas comisiones tienen un número acotado de legisladores, no están los 257. ¿Dónde se enteran los demás de qué es lo que está pasando? Se enteran en las reuniones de bloque, donde el bloque, todos los bloques realizan reuniones y toman las decisiones de cómo se va a votar. Y ahí deciden quiénes van a ser los expositores. Los que van a votar, una vez que salen de la reunión de bloques, donde ha habido todo el debate y demás sobre el tema, van a aceptar la decisión que ha tomado el bloque, que también se hace por votación, y por lo tanto lo que hacen en el recinto es directamente votar. Por supuesto que tendrían que todos tener una mínima noción de lo que pasa. Para ello, en el caso del nivel nacional, que es bastante complicado, entran 6.000 proyectos por año, las comisiones tienen una cantidad impresionante de proyectos, ahí es la tarea del asesor nacional el que le tiene que llevar esta información sintética, resumida, para que tenga una idea. Vos imaginate que este legislador que vos decís no sabe nada, ni siquiera tiene que ir a las comisiones donde el tema se ha tratado. Por eso, pero yo me he tomado el trabajo de, cuando ahora por internet muchas veces se graban, se pueden presenciar los trabajos en comisión, que me imaginaba que, digo, bueno, en la comisión deben trabajarlo, me sorprendía la poca calidad del trabajo en la comisión. Bueno, era realmente... Eso es un problema que se decide con el voto, digamos, ¿no? Ese problema no se soluciona en el recinto. Al legislador, por la Constitución, no tiene que tener ninguna capacitación ni profesión, solo tiene que tener edad y domicilio. Bueno, por eso sacan las leyes tan mal. No creas que es así, no estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay leyes que son malas, como alguien dijo, las leyes son todas inconstitucionales, no es así. Yo no digo que sean inconstitucionales, pero pero son... ordenanzas y hay un montón. Las leyes tributarias tienen el problema específico que son inentendibles y tienen un problema que son, digamos, que están armadas para que solo un sector las entienda. No, es que justamente los contadores, que es a quien va dirigido, lo leemos y pensamos que el que lo hizo no tiene la menor idea de lo que está haciendo, porque más complicado no lo puede hacer. Pero bueno, no quiero monopolizar. Quería preguntar otra cosa. ¿Cómo un proyecto como el presupuesto, que debe ser uno de los más complicados que se ven, pienso yo, en el año calendario, digamos, del Congreso, ahora lo van a presentar, porque tuvo miles de modificaciones, el lunes, por lo que leía en el diario, va Guzmán a explicarlo en comisión, y el lunes 13, y el jueves 16 lo quieren aprobar. ¿Cómo puede un legislador leer todo eso y saber lo que está aprobando? Me parece una falta de respeto total y una improvisación total. El presupuesto entra en septiembre. Y vos sí, pero no lo pueden ver porque ni ellos ni los que lo presentaron saben qué pusieron. Pero yo te estoy hablando en condiciones normales, no estamos en una situación normal. Nunca el presupuesto tiene un trámite y entra en septiembre. El presupuesto, desde que ingresó en la Cámara, está siendo mirado por la oposición y siendo mirado por el oficialismo. Las negociaciones están en curso. No es que se van a hacer la semana que viene porque vaya Guzmán, ni tampoco en el día del recinto.
Las negociaciones tienen lugar en los bloques, tienen lugar en los pasillos, tienen lugar en las confiterías. Pero quieren votarla el día jueves 16, 3 días Sí, después. pero cuando se llega al recinto, la decisión de votación está tomada. Pero ¿cómo pueden analizar algo en 3 días? Pero es que no lo están analizando en 3 días, lo tienen desde el día que ingresó analizándolo. Pero si ahora entra en la Circulan los composición del proyectos nuevo... anteriores. Si vos te fijás, el Congreso tiene un organismo que se llama la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el cual, que ya tiene hechos todos los estudios del presupuesto desde hace bastante, para que tengan acceso a los legisladores, que es una oficina autónoma. ¿Cómo se llama esa oficina? La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. ¿Y tiene algún mail? Está en internet, entrás por ahí. A ver, alguien más que está levantando la Tiene mano. la palabra Jorge Gresi. Hola, ay, espera. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas Un tardes. gusto. Bueno, Alejandra, la verdad que me encanta cómo explicás todas las cosas. Yo no pertenezco a ningún puesto de legislador, nada. Yo vengo acá a aprender. Me interesa muchísimo todas estas cuestiones y la verdad que por un lado agradezco porque esto a veces no está abierto al público y es como que si no uno no está metido es como que no sabe. Lo que sí tengo una inquietud, quizás similar a la persona que recién habló, pero por ejemplo, a mí me pasó, o sea, desde la ignorancia total, ¿no? Pero por ejemplo, la ley de alquileres se dice que, por ejemplo, hay que ver todas las partes y tratar de hacer algo que beneficie a ambas partes, ¿no? Y que sea equitativa, ¿no es cierto? Desde afuera no pareció así, desde afuera pareció como que, no sé, la leyeron, y dijeron, ¿qué podemos hacer? Una ley. Ah, bueno, de alquileres, sí, porque no es hay así. mucho. Sí, No, vos me pero escribiste. disculpe, yo le cuento cómo se ve de afuera, ¿sí? Sí, Que está por claro. eso se lo consulto. Después, claro. por otro lado, yo entiendo todos los pasos que van en un montón de lados, que pareciera que un montón de personas la revisan, pero después cuando llega a la Cámara de Diputados, o sea, yo como usuaria, como persona de afuera, ni se trató nada. La miraron, ah, sí, está esta ley, ah, sí, bueno, dale, aprobamos. Entonces, ¿no estaría bueno que ya sea en la Cámara de Legisladores, en la Cámara de Diputados, se pueda ver de nuevo punto por punto, a ver qué hizo cada legislador, qué es lo que quería hacer, por qué dirá ese artículo así, no lo dice de otra manera? No sé, esas cosas que en la gente de afuera, en los que quizás no está estamos bien. involucrados, como bien. que suena de esa manera. Yo entiendo la desazón o la falta de confianza que se puede tener en los órganos legislativos. Es una historia muy larga, que si quieren algún día charlamos porque hemos llegado a esto, pero no es el día hoy, que tiene que ver un poco también por la concepción que se tiene de los parlamentos, del derecho y demás cosas. Todo tiene un procedimiento dentro del Congreso y esos procedimientos se cumplen. Luego está algo que, si ustedes ven un video que está subido a YouTube de la diputada Los Penato, que se llama los números mágicos. Los números mágicos hacen que haya legisladores que hayan presentado excelentes proyectos, que hayan peleado en las comisiones por ese proyecto, pero en el momento en que van a votar están en minoría y no hay solución. Ahora que las cosas están más parejas, muchos de estos temas no tendrían que ocurrir. La ley esa de alquileres fue un error reconocido por todos los legisladores. Tal vez lo que habría que reclamarle a los legisladores que lo reconocieron como un error y que lo vieron enseguida es no haber actuado tan rápido, pero posiblemente quienes lo hicieron y lo reconocieron no tenían el número como para reunir la Cámara. Así que ese es un tema. Ustedes acuérdense siempre de lo que yo digo, los números mágicos en un consejo deliberante, si somos 5 y yo que tengo una idea soy sola, no hay forma, por más que. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, tengo que contarle a la gente cuál era mi idea. Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene que ir a preguntarle al consejo y preguntarle por qué hizo eso y bueno, y verá después en las próximas elecciones a quién vota o a quién no vota. Esa es la regla de esto. Sí. ¿Hay otra pregunta? Una pregunta de Fernando Santos. Sí.
Sí, buenas tardes, Hola. Alejandra. Realmente te felicito por la forma que estás dando esta clase. Yo simplemente como ciudadano y veterano de Guerra de Malvinas, quiero hacer alguna observación. Y si se puede, digamos, ¿por qué los asesores de los legisladores, concejales, no somos ciudadanos idóneos y que sean voluntarios? Que sean voluntarios para demostrar que saben, para preguntar a las personas que saben, porque un político o un senador o un diputado, todos sus asesores, es un grupo de amigos. No hay ningún, de los que conozco yo, un técnico especialista, idóneo. Inclusive los concejales, que ahí dicen los asesores. Si yo soy concejal, el concejal tiene que conocer su pueblo, y él, así como vos dijiste, que cada un concejal debe ser especialista en algo, no en todo. Y eso es lo que creo yo, te explico, también participé en la actualización de la Ley de Administración Financiera, 24.124, que está ahí archivada, no sé en qué comisión, si en diputados o en senadores, que no salió todavía. Yo te quería preguntar, ¿ya hay un tiempo, digamos, No. de tener tan parado eso? Porque realmente es una solución en general para la administración pública. Por eso, porque de la ley madre, porque es la ley del 24.124, se desprende un montón de normas. Y teniendo en cuenta que el Estado se actualizó, se modernizó, nuevas leyes, hay un montón de cosas entonces agilizando todos los trámites, y tenemos una ley del año 1991 que hay un proyecto ya listo, se ha chequeado. Mirá, en el equipo que estuve yo, los listados, así como decir, los checklists, fueron con los especialistas, fueron a la comisión, todo bien, y está ahí muerta. Por A eso ver, te quería preguntar, ¿qué el tiempo, digo? tema, no hay tiempos. Inclusive los proyectos caducan a los 2 años, salvo en el caso tuyo, los códigos no, quedan vigentes siempre y se pueden tratar en algún momento. No tiene que haber tiempos en los órganos legislativos, esa es mi opinión, porque son órganos políticos. Son órganos técnicos, como vos decís, en cuanto a que tienen que tener asesores técnicos y legislar con evidencia científica y todo lo que ustedes me están comentando, lo cual comparto absolutamente, pero no dejo de reconocer que son órganos políticos. Y los tiempos políticos son diferentes y los números son diferentes. Nunca yo tengo 32 años de trabajo en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras. He trabajado en la legislatura provincial, en algunas legislaturas provinciales, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y he trabajado y también he tenido, he participado en equipos de asesoramiento en Perú, en Guatemala, en Ecuador, en República Dominicana y demás. O sea que conozco lo que pasa. El tema político tiene que ver con los números. Nosotros elegimos un órgano formado por gente que es la única forma de resolver los conflictos es por la votación. No hay otra forma. Entonces, a veces un solo voto menos y significa que salga una ley que no te guste, pero eso es. Y en realidad se es democrático, no solo ganando, sino también respetando que se pierde. Entonces, no hay forma. Los proyectos no se cajonean, les puedo asegurar. Los asesores a nivel nacional los vemos todos. Lo que pasa es que la decisión política de la comisión es tratar algunos y tratar otros y otros no. A veces los proyectos, algunos esperan que se traten otros para la negociación, pero no es una negociación espuria. La verdad que hace mucho que no tenía un auditorio que está parece enojado con el tema de los diputados. Me pasaba esto en el principio, cuando yo empecé a dar las clases allá por los años 80, 90. Es muy difícil entender el Parlamento y ahora la ciudadanía le ha dado una responsabilidad muy grande al Congreso, porque ahora los números son diferentes. Ahora creo que podríamos reunirnos dentro de 6 meses y volver a conversar. Miguel, te veo levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes, Alejandra. Hola, Miguel. Excelente la exposición. Mira, yo lo que quiero es hacerte una consulta sobre justamente
la capacitación en técnicas legislativas para ir mejorando la redacción de los proyectos, porque como vos dijiste, la mayoría de los concejales y legisladores llegan muy solos y tienen que andar buscando por todos lados quién los asesore o quién les ayude a redactar un proyecto. Está previsto, digamos, dentro de estas charlas, dar técnica legislativa para que aquellos concejales o legisladores o asesores puedan, digamos, ir tomando más confianza a la hora de redactar proyectos? Sí, la clase que viene van a ser 1 hora y media de un avance sobre técnica legislativa. Recuerden que nosotros estamos en lo que se llama un curso de inducción, o sea, está pensado para nuevos legisladores para presentarle en el mes de diciembre, que han sido recién electos, un panorama. Después lo vamos a ir desarrollando durante el año. Para los que son parte de nuestro espacio, nosotros tenemos plataforma QL, que es la plataforma que yo coordino y que me acompañan Guillermo y Luciano, que están aquí, y otras personas que ustedes pueden ir conociendo, Delfina, que estuvo en la primera clase y demás. Nosotros damos apoyo en redacción a los concejales y los ayudamos en la búsqueda de antecedentes, investigación y en la corrección también de sus ordenanzas y demás. La plataforma tiene material, tiene manuales y demás, y tiene un equipo de gente que se ocupa de acompañarlos. También otra forma de aprender es tomar un referente de legislador que ustedes consideren que ha sido una persona que ha sabido trabajar, que es importante. Qué sé yo, doy un ejemplo, como si uno tomara a nivel nacional los proyectos que hacía el diputado Banossi. No estoy hablando en cuanto al contenido, estoy hablando en cuanto a la técnica. Ustedes saben que la mayoría de los proyectos se copian, no hay plagio en el tema parlamentario, porque como la gente se renueva y el proyecto a veces no se pudo sancionar, hay que continuar insistiendo, entonces el proyecto se va renovando. Siempre que uno copia un proyecto, tiene que copiarlo, pero a decir de quién es el proyecto. Uno puede tomar un proyecto de otro, copiarlo, dejarlo tal cual está, lo pueden modificar, pero siempre tiene que decir de quién es y qué es lo que está haciendo con ese proyecto. Si puede pedirle permisos a autor porque lo tiene cerca o lo conoce, mejor. Generalmente también el Consejo Deliberante cercano es fuente de información para eso, y siempre hay un secretario o un funcionario público dentro de los consejos y de las legislaturas provinciales que tienen muchísima formación en el tema. Hay que acercarse a ellos y pedirle ayuda. No es absolutamente directo de que un abogado sepa redactar leyes, para nada, tampoco, menos aún un licenciado en ciencia política. Esto se aprende, pero se aprende con la práctica. Por más que vamos a tener una clase ahora y después vamos a tener un curso completo de 4 clases, es práctica. Digamos, uno puede aprenderse todas las reglas, pero cuando se sienta le aparece ese famoso terror al papel en blanco y no sabe cómo arrancar. O sea que paciencia, digamos. Hay mucho para hacer, mucho que a veces uno puede seguir con los proyectos de su predecesor, y tal vez donde se complica más la cosa es en la comisión, porque en la comisión uno tiene que dar respuestas más rápido. A veces lo aconsejable en una primera instancia es que separen las discusiones. Discutan por un lado el contenido de la norma y por el otro lado la redacción. No mezclen las dos cosas, porque cuando empiezan a discutir un término, una palabra dentro de un proyecto, ahí se empieza a hacer el zafarrancho. Primero, los legisladores se tienen que poner de acuerdo qué es lo que quieren legislar, si el proyecto, el dictamen les gusta y para qué lado van a ir. Si va a haber tanto plazo, no va a haber plazo, quiénes van a ser los sujetos, cuál va a ser el objeto. Una vez que están decididas las cuestiones principales en las cuales estamos todos de acuerdo, se va a las cuestiones más conflictivas. Y después de que se terminó todo esto, se comienza a redactar o se corrige el texto, no antes. Bueno, si les parece, voy a pasar a la segunda parte rápido para terminar en horario y para que si haya preguntas después ustedes me las hacen. La segunda parte tiene que ver, pasemos, otro más. Este es el impasse, Guillermo, pasa a la otra. Negociación, deliberación y argumentación legislativa. Vamos, Guille.
¿Cómo se negocia? Bueno, lo primero que se hace, se busca apoyo en la presentación del proyecto. A uno le conviene que el proyecto de uno lo apoye la mayor cantidad de gente posible, digamos, de legisladores posible, y sobre todo si el Consejo o la legislatura está dividida en comisiones, los legisladores que forman parte de la comisión. Justamente cuantos más nos apoyen los que están en la oposición a nuestra, mejor todavía. Pero después de que se negoció antes de la presentación del proyecto y se tiene una visión estratégica de cómo va a seguir esto, hay que negociar en las comisiones. El Consejo Deliberante puede estar formado por 3 personas y no tener comisiones, o puede estar formado por 7 y decidir no tener comisiones. Es lo lógico, y está bien que así sea. Entonces, esto que hablo de negociaciones en las comisiones, se aplica también para una negociación de todos los miembros juntos. Cuando las situaciones no son conflictivas, no hay problema, porque se ponen de acuerdo enseguida. Primero se ponen de acuerdo sobre el tema y después lo redactan. Si hay un secretario, un funcionario que sabe redactarlo, mejor todavía. O si no, se mirará en un antecedente cómo estos proyectos de este tipo se redactan. Si la situación es conflictiva, y ahí es donde hay que negociar. La negociación a la cual yo me refiero no es una negociación espuria, no significa negocio, significa justamente negociar y deliberar para llegar a un acuerdo. O por lo menos para poder administrar el desacuerdo. Luego tenemos la negociación y la resolución que pueden pasar en el plenario. ¿Pasamos, Guille? ¿Cuáles son las características que tiene la negociación legislativa? La primera es que tiene lugar en distintos espacios. No es la que se ve solo en el recinto, que le preocupaba a la contadora, no es solo la que se ve en las comisiones, no es solo la que se ve en el bloque, se ve en los pasillos, se ve en las reuniones informales, se ve digamos, en los llamados telefónicos, se ve en la visita de los legisladores de una oficina a otra, se ve en un consejo deliberante, en la charla con el concejal tomando un café. Los actores negocian no en virtud del interés propio, sino del interés común. Están representando a alguien, no son ellos los que negocian. Si tuvieran algún conflicto de intereses, porque ellos en realidad tienen interés en ese proyecto, tendrían que apartarse. Esa negociación está sujeta a reglas, hay un reglamento, pero no solo un reglamento, hay un montón de pautas preestablecidas que son antecedentes que han aceptado todos, que no están escritos, pero que se respetan. Por eso es importante conocer cómo funciona el Consejo y de qué manera. Eso no quiere decir que no se puede innovar, no lo tomen como que no se puede innovar, pero primero hay que ver qué es lo que se quiere innovar. Es un proceso en secuencia de actos que no tiene plazos, pregunta que me había hecho Fernando, pero puede enfrentar urgencias. Y en las urgencias puede ser que alguna de las etapas se salteen. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima del cuerpo es el recinto, no el presidente, ni la comisión, ni el presidente de la comisión. El plenario de todos los legisladores son la autoridad máxima. Yo acabo de venir de la legislatura nueva, del nuevo edificio de la legislatura de Córdoba, y el recinto está hecho al revés de los recintos, por ejemplo, como uno conoce en el Congreso de la Nación, donde en realidad los legisladores están más altos que el presidente. Así es como es. Los legisladores son los que deciden, y deciden por el voto. El voto también es un acuerdo, lo decía un filósofo argentino muy importante, Nino. ¿Por qué? Porque quiere decir que alguna vez nos pusimos de acuerdo que si hay conflictos, los resolveríamos a través del voto. Podríamos haber decidido que los resolveríamos a través de tirar una moneda, o de quién era el más alto, o quién era el que tenía más edad, pero no. Se decidió que se hacía por el voto. Entonces, en el germen del voto hay un previo acuerdo. Ustedes a veces me están diciendo que estoy siendo clara, digamos, esto tiene que ver con muchos años de haber pensado las cosas, pero también he tratado de detallarle algunas cosas. Y cuando yo les digo que en el voto atrás hay un acuerdo, hay que pensar en esos términos para después poder analizar cómo funciona el órgano legislativo. Cuando le digo que hay una construcción técnica y una construcción política, aunque puede ser la misma persona, es porque tienen que separar la decisión política del texto, aunque lo haga la misma persona para poder entenderlo.
Después te contesto, Lucas, lo tuyo le pasa a mucha gente. Es un proceso, y frente a la, digamos, frente a cómo se resuelven los conflictos, se resuelven de diferentes formas. Uno puede resolver el conflicto conciliando intereses, entonces es esos sistemas donde uno gana y el otro pierde, pero más o menos quedan equilibrados. Uno puede resolver por quien tiene el derecho. Hay situaciones en las cuales la ley anterior, la que se está trabajando, establece que el derecho, la Constitución dice que le corresponde la protección del interés del niño y no hay vuelta. Acá no hay opiniones que puedan valer. Y después, si no, se resuelve en los casos en que no hay derecho preestablecido, se resuelve por el poder del voto, es decir, por los números. Pasemos. Por los números mágicos que siempre dice los penatos. En el pleno siempre se resuelve por el derecho, por el ejercicio de poder, porque se vota. Hay una institución, que no voy a hablar ahora, que es la institución donde la Cámara se abre y discute. En los demás casos la Cámara no debate, la Cámara solo presenta cada uno su postura y después se va a debatir, y hay una sola instancia cuando se está analizando en particular donde se puede solicitar alguna enmienda, pero generalmente no está. Fíjense ustedes cómo que en el plenario no se delibera, es que cuando hay alguna cuestión que hay que resolverla con acuerdo, armar otro acuerdo, se para la sesión, se pasa a un cuarto intermedio y los legisladores negocian de manera informal para después ir al recinto. El recinto es el lugar donde se comunica a la ciudadanía cuál es la decisión del cuerpo, pero la deliberación en su mayor parte está en otro lado. Y en las comisiones está la deliberación. ¿Y por qué está la deliberación? Pasemos a la otra filmina. Porque en las comisiones hay regla previa, hay reglamentos del Congreso y reglamentos de las comisiones, hay reglamentos en los consejos deliberantes y reglamentos en las legislaturas provinciales. Hay libertad de expresión, porque a diferencia del recinto, donde todos nos llegan a hablar y donde todos tienen diferente tiempo, porque esa es la modalidad que hemos tomado nosotros, la modalidad que usan la mayoría de los parlamentos, en la comisión pueden hablar cuanto quieran, cuantos días quieran, y no hay tiempos. Hay una agenda, quienes van a la comisión tienen que ir informados de lo que pase, y aquí contesto acerca de aquellos que no saben. Aquellos que no saben es responsabilidad de ellos y en todo caso de sus asesores, porque se conoce previamente, con una semana antes, los temas que se van a tratar, se cuenta con los proyectos, y la comisión tiene que mandarles toda la información que haya llegado a la comisión a todos, para que estén en igualdad de posibilidades de decidir. Hay participación de la gente. Uno puede pedir como legislador que venga una persona, que venga una ONG, que venga un miembro del Ejecutivo, que venga un funcionario. Hay una deliberación razonada, que quiere decir separo lo conflictivo, primero lo no conflictivo, después lo conflictivo, sobre lo conflictivo trabajo aparte, voy tratando de llegar a acuerdos intermedios y llego a la redacción, y luego hay un acuerdo, que ese acuerdo puede no ser mayoría, puede ser, digamos, tener una mayoría y una minoría, o sea, no es unanimidad. Pasemos. ¿Qué es importante en el ámbito de la comisión? Escuchar. Hay que escuchar al otro. Por eso les conté al principio que hay que tener en cuenta las percepciones, tener en cuenta cómo decide un legislador. Si uno no entiende, hay que repreguntar. No hay nada que, digamos, impida que uno no pueda preguntar. Hay que prestar atención a los argumentos de la otra parte, a ver cómo se puede separar lo menos conflictivo para tener por lo menos un avance. Hay que hacer un cuadro comparativo de proyectos para ver cuáles son las reales diferencias y poder concretar las ideas. Eso es central. Si ustedes tienen varios proyectos, hagan un cuadro, fíjense cuáles son las cosas y siéntense en la reunión de su consejo, de su legislatura con ese cuadro y díganle, yo he leído todos los proyectos y la única diferencia son estas 4 cosas, trabajemos sobre estas 4 cosas, después los términos de redacción de las otras lo hacemos después. Hay que separar las personas de los problemas. Acá no se pelea con la persona como estamos acostumbrados en los últimos tiempos. La discusión es sobre el tema. En las épocas más normales de funcionamiento parlamentario, uno veía a los legisladores que discutían ardudamente en una comisión el tema, pero después salían de la reunión de comisión
charlando amigablemente, preguntándose por sus familias, y muchos consideraban que esto era corruptela. No, todo lo contrario. Esto es saber separar cuando discuto el tema y cuando en realidad tengo una cuestión o un problema con la persona. Y cuando entran en conflicto los valores, que es en todo el momento, hay que ser tolerante y respetuoso, y ver cómo podemos conciliar. Ustedes saben que hoy en día los valores se ponderan, entonces se evalúa cuál puede tener mayor o menor peso en cada situación. Pasemos. Hay que en el pleno, porque eso era en las comisiones, hay que contestar ideas y no atacar personas. Controlar el tono de voz y los gestos, no se gana nada con gritar, salvo salir en los medios. No expresar desacuerdo con respecto a verdades obvias, que todo el mundo sabe que uno está mintiendo, que está diciendo algo que no corresponde. Dar razones de fuentes y estadísticas, esto es muy importante. No se puede opinar en el recinto. Lo que se dice tiene que ser previamente escrito, previamente trabajado y, ¿cómo se llama? Decir de dónde se sacaron las fuentes. Y respetar las reglas del debate. Bueno, pasemos al final, que es la argumentación legislativa, que es el último tema, que voy a decir 3 cositas muy leves. Nosotros venimos de una historia legislativa en el mundo, donde después de la Revolución Francesa, el legislador era absolutamente omnipotente. La ley era omnipotente y tenía supremacía, y el legislador no debía dar razón de lo que decidía, porque esa era la teoría política y filosófica dominante, hasta más o menos alrededor del 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a entrar a jugar otras cuestiones, que hicieron que la ley perdiera su carácter de omnipotente, que la ley no fuera ya la principal, sino que por encima o al nivel de la ley estuvieran los tratados, los derechos humanos y fundamentalmente la Constitución. Como la Constitución es la madre ahora y la ley ha quedado abajo, hay muchos autores que hablan de la crisis de la ley, extendiéndosela a la ordenanza, extendiéndosela a la ley provincial, como diciendo la ley ya no más, los jueces son los que tienen que decidir sin leyes, basándose en la Constitución, en los valores, en lo que ellos marcan como precedentes, y hay otros autores, entre los cuales yo me incluyo, que consideramos que no, que lo que pasa es que tenemos que reformular la ley, sobre todo para toda esta situación de sospecha, de resquemor que se tiene hacia el Parlamento, de idea de turbio, de idea de gente que no sabe lo que hace, se cambie. ¿Y dónde está el secreto en esto? En la argumentación legislativa. Tenemos que empezar a dar razón de los fundamentos del proyecto, explicar por qué votamos así y por qué votamos en contra. Y si lo explicamos, podemos hasta cambiar de posición. Podemos decir que veníamos votando así y ahora vamos a empezar a votar de otra forma, porque hay argumentos que nos han convencido. Esto se trabaja igual que la argumentación de un juez en la sentencia, todavía no lo estamos haciendo, estamos en camino de empezar porque la sociedad lo está reclamando, ustedes lo pidieron hoy en su crítica a todo el funcionamiento, lo que ustedes están pidiendo es que los legisladores den razón de lo que están decidiendo, y también han pedido que a ustedes los escuchen, es decir, que tengan la posibilidad de llegar. Hoy en día pueden llegar por un WhatsApp, pueden llegar por las redes, pueden llegar por miles de formas y los legisladores están muy atentos. Y para los que veía ahí que decían en nuestra consejo no se puede hacer nada, siempre votan ellos, bueno, en esos casos la experiencia nuestra en la plataforma que yo coordino es que, y esos casos nosotros los llamamos lobbying legislativo, le pusimos ese nombre, porque le hacen la vida imposible a los concejales que están en minoría. Nuestra receta para ese caso es sacar el Consejo Deliberante a la calle. Cuando no los dejan votar, cuando no le dan la información, cuando le pasan los proyectos cuando ustedes no están y demás, es la responsabilidad de ustedes, teléfono en mano y redes, y pararse con un banquito en la plaza pública para contar lo que les está pasando y para abrir esos consejos. Saquen los consejos a la calle.
hablen con la gente, cuéntenle lo que les pasa. Y lo primero que tendrían que empezar a pedir es que si las sesiones no son abiertas, sean abiertas, y que si no hay una ley de acceso a la información, una ordenanza, la haya, que el ciudadano pueda preguntar y que el ciudadano pueda ver lo que está pasando. Eso es un corrector muy importante del funcionamiento de los órganos parlamentarios. Y una vez que uno filmó una reunión de consejo, no hay vuelta para atrás. Les puedo asegurar que es nuestra experiencia. Bueno, nos queda muy poquito, 1 minuto, pero puedo contestar más preguntas si se quieren quedar unos 10 minutos más. Sí. No sé si me van a levantar la mano o me van a leer preguntas. No hay preguntas. Juan Corso, transparencia y acceso, perdón, va a ser motivo de una clase que voy a dar yo al final cerrando este ciclo. Bueno. ¿Hay preguntas? No, estoy esperando a que alguien levante la mano. ¿Y escritas, Luciano? No. De conversación me pareció que había entre ellos. Está Fernando Santos levantando la mano. Fernando. Bueno, no lo escuchamos, Fernando. Está muteado, ¿eh? Acá hay una pregunta que alguien dijo, mientras esperamos a Fernando, ¿cómo se accede a las ordenanzas? Este es un problema muy serio, porque en muchos consejos deliberantes no se ha llevado el registro de las ordenanzas, en muchos consejos deliberantes se le ha llevado las ordenanzas a su casa a alguien, en muchos consejos deliberantes alguna persona, digamos, se las guardó y no la encontramos más. Entonces, es difícil saber qué ordenanza está vigente. Yo tuve alguna situación donde en el Consejo Deliberante todas las ordenanzas se las había llevado el secretario y cada vez que se había jubilado y cada vez que había que tratar algo había que llamarlo. En realidad lo que les aconsejo, si ustedes son nuevos en la gestión, intenten de que se comience a ¿cómo se llama? A guardar y registrar las ordenanzas. Hoy hasta con un escáner de teléfono se las puede escanear. Pidan que estén publicadas en el sitio web, si tiene el Consejo, y si el Consejo no tiene un sitio web, algunos tienen Facebook, algunos utilizan las redes, hay muchas formas, pero sí, es central poder empezar a que en el país podamos tener acceso a toda nuestra legislación. Bueno, saludo a los toldos que están agradeciendo y dando gracias. Saludo a todos, veo que hay mucha gente de distintos lugares. Sí, Alejandra, bueno, Sí. ahora pude mutear sacar del mute el micrófono. No, simplemente volviendo a la primera parte, te quería preguntar, yo estoy en la parte de control interno y nosotros tenemos modelos de proyectos, procedimientos y protocolos. En el Congreso de la Nación, ¿hay algún, digamos, modelo de estructura de cómo presentar una ley? O No. vos que anduviste en los consejos deliberantes, ¿cómo presentar, digamos, una ordenanza? No sé, no hay porque normalmente... No, por eso te decía, o seguís las reglas que te van a ir explicando en este curso, o tomás una ordenanza anterior que vos consideres que estaba bien hecha desde lo formal, y la empezás a redactar así, o consultás a alguna persona que haya tenido un concejal anterior, que sea de tu confianza, o el secretario del Consejo. A nivel del Congreso Nacional podés pedir que te ayuden en la Dirección de Información Parlamentaria, que atienden a todos, y si sos parte del espacio nuestro, nos pedís ayuda a nosotros y nosotros te ayudamos a cómo redactarla. Muchas gracias. Nada. Bueno. La semana que viene van a ver con Ignacio, que también es de Plataforma QL, digamos, algunos aspectos de técnica legislativa, pero muy elementales. Como ya les dije, cuando la última clase vamos a hablar de transparencia y rendición de cuentas,
Y durante el año, en febrero vamos a tener una reunión con concejales que ya tienen cierta experiencia para que les cuenten cómo les ha sido a ellos, concejales que son nuevos, que han sido nuevos en algún momento y que han contado con el apoyo del Ejecutivo o han estado en la absoluta oposición y solos. Y sí, acá le están dando fuerza a Lucas. Y bueno, lo que hay que hacer es no dejar, digamos, tener voz. Hay medios económicos, que son las redes, y hay que hacerlo, como se llama, de esa manera. Gracias, querido amigo Piquio, siempre nos estás acompañando. Un beso grande a Corrientes. Bueno, no sé qué había alguien que, espera que me dijiste. Alguien que hablaba de falta de asesoramiento. Bueno, pero en comunicación y diseño de imagen vamos a tener cursos el año que viene, pero no es mi expertise. No me pregunten porque de eso no sé. He visto mucho, porque imaginen que he acompañado a muchos legisladores, pero no es mi expertise. Es muy interesante lo que dice Martín sobre si es bueno que nos den a los ciudadanos herramientas para reclamar sobre leyes y ordenanzas. En su oportunidad yo fui directora de Poder Ciudadano y escribí un manual para la ciudadanía, justamente porque las ONGs hacen este trabajo, las ONG capacitan. De hecho nosotros hemos capacitado en ONG a la gente para que sepa presentar proyectos, pero más que para que sepa presentar proyectos, lo que la gente tendría que conocer más es el procedimiento parlamentario para saber en qué etapa intervenir, para saber cuándo tiene que participar, para saber cuándo el Consejo se reúne, cuándo es conveniente o no es conveniente, etc. A ver si veo alguna otra cosa más. La página de plataforma QL para Miguel Cano, si se la pasás, Guille. Betiol me dice que se negaron al digesto online, no sé de dónde sos, pero que lo hace en su sitio web, así que excelente, perfecto, era lo que yo estaba comentando. No sé qué es el CIBOM, pero está diciendo alguien, Inés, que el CIBOM, sí que la publicación en forma de extracto de la legislación no debería permitirse. Estoy de acuerdo, la legislación hay que publicarla completa, porque el ciudadano no puede cumplir la ley si no sabe. Después están pasando datos de donde hay legislación que se puede consultar. Elida me dijo, no da lugar a efectuar preguntas, no sé si te referís a que estaba siendo clara o estaba siendo autoritaria. Bueno, espero que haya sido lo segundo. Bueno, están contando varios, estoy tratando de mirar muy rápido, no sé si alguien quedó algo que pueda contestar, si no, yo voy a estar la semana que viene también y voy a estar siempre en ese mail que tienen, así que si me contactan no hay problema. Si yo no sé la respuesta la busco, así que, bueno, gracias a todos, que tengan un feriado mañana tranquilo y nos vemos.